Sor Juana Inés de la Cruz fue una poetisa y dramaturga del siglo XVII. Participó a finales del movimiento literario conocido como Barroco, y también se le consideró dentro de la categoría de escritores del siglo de oro. Fue una religiosa mexicana erudita y autodidacta que desafió los privilegios de los hombres, defendiendo el derecho de las mujeres a acceder a la intelectualidad, así convirtiéndose en una de las escritoras con más producción artística. Era una mujer exigente, pues no dudaba en cortarse un mechón de pelo como castigo cada vez que no conseguía aprender todo aquello que ella consideraba necesario. Los críticos literarios le llamaron la 10ª musa, por ser la mujer más destacada de su época y por su calidad de obras. Siendo la 10ª musa porque antes de ella hubo otras 9, siendo nacidas de Zeus y Mnemosine. Las musas fueron deidades de la mitología griega, que inspiraban las ciencias o las artes. Eran 9 y vivían en el Parnaso junto al dios Apolo. Sor Juana Inés de la Cruz nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, en el Estado de México, el 12 de noviembre de 1648. Su nombre, antes de tomar el hábito, fue Inés de Esbaje y Ramírez de Santillana. Fue una niña prodigio, aprendió a leer y a escribir a los 3 años. A los 8 años escribió su primera loa dedicada para la fiesta de Corpus. En 1656 se mudó a la capital a vivir a la casa de su hermana, donde estudió latín y con solo 20 lecciones logró dominar la lengua, demostrándose en sus villancicos. En 1664, Sor Juana ingresó a la corte como dama de compañía de la virreina, Leonor María Carreto, a quien le dedicó algunos sonetos. El virrey admirado reunió 40 letrados de todas facultades para someterla a un examen, del cual salió triunfante, dejando admirados a los sabios. Harta de la vida cortesana, Sor Juana decidió entrar a un convento para gozar de sus aficiones intelectuales. Primero entró al convento de San José de las Carmelitas Descalzas en 1667, pero salió de ahí a los 3 meses. Después ingresó a la Orden de las Jerónimas en el convento de Santa Paula, donde profesó el 24 de febrero de 1669. En el convento donde vivió el resto de su vida, hizo oficios de contadora y archivista, pero más que nada se dedicó al estudio y la escritura. Aún dentro del claustro, era llamada a escribir obras por encargo. En 1689 se le encargó hacer el arco triunfal a la llegada de marqueses, obra que tituló Neptuno Alegórico. En 1692, Sor Juana ganó 2 premios en el certamen universitario del triunfo parténico y constantemente se le encargaba villancicos, además de sonetos, rondillas, décimas, silvas y liras que constantemente componía. Su primer libro publicado fue Inundación Castálida, publicada antes en Madrid que en Nueva España. En 1690, debido a su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz se vio obligada a deshacerse de su biblioteca para dedicarse exclusivamente al convento. Finalmente, Sor Juana murió el 17 de abril de 1695, a los 46 años, contagiada de la epidemia de cólera que azotó al convento de Santa Paula. Entre las obras más importantes de Sor Juana Inés de la Cruz destacan Los empeños de una casa, 1683. Doña Leonor huye de casa de sus padres junto a su amado Don Carlos. Don Pedro, enamorado de Leonor, ingenia una traza para impedir la fuga de los jóvenes amantes y llevar a Leonor hasta su casa, donde la galanteará. Don Pedro cuenta con la complicidad de su hermana Doña Ana, que a su vez está enamorada de Carlos, a quien ayudará ocultándolo secretamente en su casa. El padre de Leonor llega a creer que Pedro fue quien sacó a su hija de su casa, por lo que pretende enmendar el agravio obligándolo a casarse con Leonor. La comedia deriva en un enredo cuyo desenlace favorece a la siempre constante pareja de enamorados Leonor y Carlos. Amor es más laberinto, 1689. El argumento retoma un tema muy conocido de la mitología griega, Teseo, héroe de la isla de Creta, lucha contra el Minotauro y despierta el amor de Ariadna y Fedra. El divino Narciso, 1689. En esta obra se narra la leyenda de Narciso,
y cómo murió por haberse enamorado de sí mismo al ver su reflejo. Sin embargo, la obra contiene muchos y muy interesantes matices, más allá de ser simplemente una adaptación de la leyenda. Lo más resaltante parece ser la inmensa carga religiosa de la obra y la genialidad y talento con que esta autora mezcló la mitología y la religión, no solo por la inclusión de los personajes bíblicos, que además representan una pequeña parte de la obra, sino por la manera en que logra que sintamos a Narciso como si de cierta manera se tratara del Hijo de Dios, Jesucristo. Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, 1691. Se trata de uno de los ejemplos mejores logrados de la forma en toda la literatura colonial novohispana. En él, Sor Juana hace una réplica al escrito del obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz. La respuesta a Sor Filotea ha dado pie a un mejor entendimiento de la autora, pues revela detalles autobiográficos al tiempo que defiende su capacidad intelectual. Desde la descripción de su primer contacto con las letras hasta el dilema que suponía el no poder dedicarse de lleno a ellas, Sor Juana deja en evidencia su descomunal talento. Con maestría y claridad logra convencer al lector de su tesis central. Su amor por el conocimiento no es un pecado, sino la expresión misma de su persona. Poema. Detente, sombra de mi bien esquivo. Detente, sombra de mi bien esquivo. Imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión por quien alegre muero. Dulce fricción por quien penosa vivo. Si el imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero? Si has de burlarme luego fugitivo, mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlando el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. La obra de Sor Juana asombra por su perfección y por su diversidad. En sus obras muestra su dominio de la tradición cultural hispánica, así como de el hiperbatón, la hipérbole, la antítesis, el retrócano. Además aborda la problemática del acceso al conocimiento humano. A través de villancicos exponía su negación a aceptar que no es conveniente la acumulación de conocimiento en una mujer. Los sonetos son las poesías más conocidas de Sor Juana. En ellos se hablaba con frecuencia del amor, pero ese amor se podía interpretar de distintas maneras. Amor a Dios, amor a un hombre o a la sabiduría. Pero siempre llegaban a la ausencia de ese amor, pues saliendo cualquiera de esos ámbitos no logró una unión con Dios, con un hombre o llegó al conocimiento universal. En sus obras también se puede ver el tema de la fugacidad del tiempo y de lo material y la exaltación exorbitante a Dios. Sor Juana representó a una mujer deseosa de saber más cuando en su época no se podía, y por ello mismo es que pasado el tiempo, sus ideas, sus versos y frases sirvieron de inspiración y ejemplo para muchas escritoras, quienes emplearon la idea de la educación como medio de libertad. Tanto destacó Sor Juana Inés de la Cruz en el campo literario que siglos después de su muerte, su trabajo y su legado siguen siendo reconocidos a nivel nacional e internacional.